nosotros. No. La Biblia dice que Dios ha comenzado una obra en nosotros, la cual Él la está perfeccionando. Él la terminará hasta el día en que Él regrese, o hasta el día que nosotros partamos con Él. ¿Cuándo comenzó Dios esa obra en nosotros? En la cruz del Calvario. El día en que tú le entregaste tu vida al Señor, en ese momento, y desde antes, Dios está haciendo una obra. Dios está interesado en que conozcamos a Cristo. Me da mucha pena que en los púlpitos, y veo, a veces me pongo a ver videos y eso, y veo una enorme ausencia de la persona de Jesús en la mayoría de las predicaciones que veo. Lamentablemente. Veo mucha motivación, veo mucho conocimiento, pero veo poco exaltar la persona de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y es que la Biblia dice, en el Salmo 119, versículo 160, dice la Biblia que la suma de tu palabra es verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si Él es la verdad, entonces Cristo es la suma de toda la palabra. Cristo es la suma de la palabra. Escribió una persona que Cristo está en cada capítulo, en cada libro, en cada capítulo y casi en toda línea de la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, es imposible que tú leas la palabra sin toparte con la cruz, con el propósito, con el proyecto que Dios tenía para ti y para mí. Y eso es lo principal. Y ya tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y dice la Biblia en el versículo 4 que sigue. El 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esa palabra envidia, si vemos en la palabra de Dios, en Génesis, donde comienza la envidia, porque en Génesis comienza todo, el principio de todo, vemos a dos hermanos, uno que tenía un corazón dispuesto a agradar a Dios, y parece que otro tenía su corazón en otra cosa. Y dice la palabra de Dios que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no de la misma manera la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín contra Abel, su hermano. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de él. Estuvo envidia de lo que Dios o de lo que estaba recibiendo Abel. ¿Y dónde nació la envidia? En el corazón de Caín. Y aquí Asaf dice que él estuvo envidia. Halló envidia en su corazón. Se dio un momento en que comenzó él lo revela. ¿Y por qué tuvo envidia? Dice Asaf, dice, porque no tienen congojas por su muerte, en el versículo 4. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Aquí empieza a describir que aun cuando ellos son malos, dice, no, como quiera prosperan, le va bien. Y yo que sirvo a Dios con todo mi corazón y con toda la integridad con la que yo puedo hacerlo, y me estoy decacarando y no tengo la posibilidad. Él comienza a ver y a analizar y a evaluar. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. En primer lugar dice, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona. La soberbia, palabra tremenda. La persona que es soberbio no entiende razón. Blasfeman contra Dios porque se creen la gran cosa. Y cuando tú le vienes hablando del Señor, lamentablemente hasta te ofenden, porque tienen en Dios en poco.
El orgullo. La soberbia es sinónimo de orgullo. Y dice la Biblia que ellos lo tenían como corona. Lo que coronaba su cabeza era el orgullo. ¿Le parece eso ausente a lo que nosotros estamos viviendo hoy? Porque el hombre es así. El hombre sin Cristo es así. Y él está describiendo una generación que había prosperado sin el Señor, que había quitado de la ecuación a Cristo y habían prosperado en lo material. Y él comenzó a pensar, bueno, pues si eso es así, para uno prosperar, entonces yo voy a dejar de lado todo lo que yo creía, porque parece que estoy equivocado. Estamos hablando de un servidor de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea que estamos hablando de personas sin ningún temor de Dios. Y quizás tú y yo en algún lugar que nos ha tocado trabajar, que nos ha tocado estudiar, que nos ha tocado, qué sé yo, cualquiera que sea el oficio al cual nos dedicamos, podemos toparnos con personas que piensan de esa manera. Pero la Biblia dice que tú y yo estamos para cambiar esa forma de pensar. O por al menos que aquellos que creen de esa forma choquen con la dura realidad de que la verdad es Cristo. Y que brilla en nuestra vida. Porque Él dice que seamos luz en medio de tanta oscuridad. Dice la palabra en el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en Él? He aquí, estos limpios, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Pero quizás estamos hablando de ver las riquezas que alcanzan aquellos que no tienen ningún temor de Dios. Y el mundo parece imponernos a nosotros, a toda la humanidad, un sistema de cómo son las cosas. Por ejemplo, las señoritas que llegan a la mayoría de edad, siendo señoritas, se encuentran con el bullying de que todavía son señoritas, de su propia generación. ¿Cómo que dice? Ustedes no corren, ese es el término coloquial. Tú no corres porque yo no tengo la formación que tú tienes y tengo programado y en orden las cosas que quiero alcanzar. Pero como ya tu vida, lamentablemente, ha sido estorbada, ahora ella quiere estorbar la tuya también. Pero Dios te está diciendo a ti, joven, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Sé sabia, sé sabio, porque te voy a decir algo. Lo que hemos visto, con la poca edad que tenemos, lo que hemos visto es destrucción de jovencitas, de jovencitos que cuando hacen esto, óiganme, lamentablemente, yo que vivo en un barrio y que me toca trabajar en barrios, que me meto, veo, óiganme, cómo vive la juventud destruida. Y creen que la están llevando y se la están comiendo. Sucumbido en las drogas, ¿cómo se llama? En la prostitución, en la drogadicción. Es feo eso. Ahora las jóvenes no quieren cubrir su cuerpo. Y las mujeres y los varones quieren parecerse a la celda y las celdas quieren parecerse a los varones. Y esto es una tendencia
Pero cuando venimos a la Biblia, la palabra de Dios nos da un patrón, nos da la verdadera o la... Y esa es la que te hace libre. Y cuando tú rehusas al mundo, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se ha rebelado contra el mismo Dios. Cuando tú comienzas a ver las cosas del mundo, cuando comienzas a ver las cosas que se disfrutan en el mundo, te has desviado de lo que Dios quiere para ti. Sin saber que lo que Dios quiere para ti es tan grande y tan bonito y tan puro. Pero nosotros nos empecinamos en escoger la peor parte. Y parece ser que este era el caso de Asaf. Él empezó a ver el mundo y cómo la prosperidad lo envolvía y lo coronaba y cómo andaban en jipeta. En ese tiempo no existían jipeta, pero lo estamos traspasando ahora. En bonita jipeta y en crucero y viajes, etc. Y comenzamos a ver cosas que no nos convienen. Pero qué lindo que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Asaf reflexionó respecto a este tema. Y dice la palabra de Dios, seguimos leyendo en el versículo 13, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él dijo: todo lo que yo he hecho hasta ahora, guardarme para Dios, limpiar mi corazón. Limpiar significa no contaminarme con las cosas que a Dios no le agradan. Vivir una vida consagrada a Dios. Y él dice: en vano he hecho todo esto, porque mira cómo vivo, mira cómo estoy. Sin embargo, aquellos que hacen lo que quieran sin temor de hacer mal, de ofender a nadie, de ofender al mismo Dios, tienen su vida realizada. Pensaba él, todo se le da, todo fructifica, todo prospera. Sin embargo, yo, lamentablemente, para mí, ¿verdad?, no veo eso en mi vida. Y dice Asaf, dice la palabra: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Él comenzó a considerar la forma de comportarse de la misma manera que ellos. Consideró la idea, aunque no la ejecutó, gracias a la misericordia y el amor de Dios. Lo digo porque muchas veces nosotros estamos aquí y podemos quizás considerar la idea de tomar el camino de los malos, de aquellos que no tienen temor de Dios, de aquellos que no le importa si Dios le agrada o no le agrada, no le importa si usted sufre o no sufre, con todo yo voy a prosperar. Cuidado si hemos empezado a ver esas cosas para alcanzar cosas materiales, para alcanzar cosas que dice la Biblia que perecen, y que debemos poner nuestro corazón en aquello que a vida eterna permanece. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Dios se encargará de tus necesidades, Dios se encargará de mis necesidades, Dios se encargará de aquellos que yo realmente necesito. Lo que pasa es que a veces lo que yo necesito no es lo que realmente necesito. Lo que yo creo que necesito no es lo que realmente yo necesito. Muchas veces uno piensa que necesita cosas y se empeña y trabaja y se esfuerza por eso. Y luego de un tiempo se da cuenta que todo lo que hizo fue en vano. Porque realmente, lo que realmente necesitaba, siempre estuvo con él o con ella. Siempre estuvo ahí. Gloria a Dios. Entonces Asaf, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, en el versículo 16: cuando pensé para saber esto,
fue duro trabajo para mí. Hasta que, dice, duro trabajo para él. Es difícil que una persona sirviendo a Dios todo su tiempo, porque no es fácil. Tú no vas a hacer las cosas sin ser estorbado. Dios te va a estorbar de alguna manera, porque ya somos propiedad de Cristo. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y él pensó y consideró la idea de hacerlo, pero encontró estorbo en su vida para hacerlo. Y era un propósito de Dios. Si tú has encontrado estorbo en tu vida, como lo he encontrado yo, para la gloria y la honra de Dios, no ignore esa palabra y esa voz de Dios que le está diciendo no lo hagas. No ignores esa palabra del Señor que viene a ti en un momento preciso, en un momento indicado. En un momento en que viene una persona que tú no conoces y te dice, lo que tú vas a hacer, no lo hagas, porque no es del agrado del Señor. O empieza a hablar y tú te das cuenta que en lo que está diciendo está describiendo tu vida. Presta atención a esas palabras, porque Él no te conoce. Pero aquel que te formó y te diseñó, Él sí te conoce. Y está de alguna manera haciendo obstáculos para que tú no hagas o ejecutes aquello que había en tu corazón. Entonces, hay algo que Asaf no dejó de hacer, a pesar de que su corazón ya estaba desviado. A pesar de que su corazón ya estaba en el mundo. Porque muchas veces estamos aquí y venimos a la iglesia, adoramos al Señor, vamos a todas las actividades que se dan en la iglesia, nosotros estamos presentes. Pero solamente estamos presentes en cuerpo, pero nuestro espíritu no está ahí. Nuestro corazón no está ahí. Es cuando la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que está diciendo que Él tiene que ser lo primero. A propósito que estamos estudiando el tema y el primer mandamiento, yo sé que aquí ya lo dieron, no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas cosas hemos nosotros aprendido? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás nada en tu vida que pueda ocupar el lugar de Dios. Nada. Pero también dice la Biblia, allí donde está tu corazón es donde está también tu tesoro. Lo que realmente tú anhelas, lo que realmente tú quieres. Puedo decir, te alabo a Dios, te amo, Señor, y aquí alabar a Dios con todo mi corazón, aquí alzar las manos, pero realmente mi corazón no está aquí. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no es para mí. Y Dios quiere que este corazón sea para Él. Amén, gloria a Dios. Él quiere que usted le sirva a Dios enteramente, espíritu, alma y cuerpo. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea de nosotros. Pero qué bueno que aunque sea de esa manera tú estés aquí. Amén. Qué bueno que aunque sea de esa forma tú estés aquí. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor a Asaf le pasó eso y estaba allí, pero con su mente pensando en lo que él tenía que hacer. Pero dice la palabra de Dios, y seguimos leyendo, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, bendito sea Dios para siempre. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué lindo es Dios. O sea, no fue sino hasta que entrando en el santuario. La palabra santuario viene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado. Este lugar ha sido separado para Dios. Dios quiere que tu vida sea separada para Él. Aun cuando Él
su corazón no le correspondía a Dios, él vino al templo. ¿Y qué era lo que iba a encontrar en el templo? Una persona que le iba a decir, toma un pase. ¿Iba a encontrar eso en el templo? Una persona que te... ¿Cómo? O robo. O una persona que te diga, mira, hay un tumbe. Fulano, levántate a tal hora. Vamos a hacer una maquinación. Tú no vas a encontrar eso en el templo. Sino una palabra, ¿sabe qué? Que te confronte. Una palabra que te diga a ti frente a un espejo y te haga ver cómo realmente tú estás. Eso sí vamos a encontrar. ¿Y a dónde vas? ¿Y cuál es tu destino final? Eso sí lo vamos a encontrar aquí. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y qué lindo y qué bueno que a pesar de que nuestro corazón no esté aquí, usted siga viniendo a la iglesia. Porque no fue hasta ese momento que él entendió, dice la Biblia, entendí cuál era el fin de ellos. ¿Quién se lo dio a entender? El Espíritu Santo les reveló que el final de lo que él quería iba a ser para muerte. Lo que él anhelaba era muerte y no lo sabía. Estaba empecinado e interesado en conseguir algo que realmente iba a ser en contra de él. Y Dios no lo quería. Y tenía un interés. Yo creo que Asaf lo describe a algunos de nosotros. Yo soy el primero que lo digo. En algún momento pasamos por esta situación. Quizás uno de una forma, otro de otra manera. Pero este mensaje y esta palabra viene para que tú entiendas y que yo entienda que fuera de Dios, Él dijo, nada podéis hacer sin mí. Tú quieres prosperar, Dios te prospera. Pero si tú le eres fiel a Él primero. Prosperar fuera de los caminos de Dios es un engaño, es un espejismo. Porque su fin, al final, dice Asaf, será, primero no va a gozar, entre comillas, las bendiciones que tiene. No la va a disfrutar. Y si la disfruta, al final, ¿qué pasó con el rico y Lázaro? ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, tú tuviste tus bienes en la tierra y ahora tú eres atormentado en este lugar. Pero aquel que fue pobre y que no tuvo bienes en la tierra, ahora es consolado aquí. Ahora encuentra consuelo. Yo no sé si tú estás entendiendo que lo que importa, dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y todo lo que se propone lo logra y todas las metas que quiere la alcanza? Pero que al final su alma se pierde. ¿De qué le valió? No le sirvió para nada. Todo el esfuerzo, levantarme a las 5 de la mañana, acostarme a las 12 de la noche y todos los días ese estrés y esa forma de pensar y esa forma de hacer las cosas, y al final lamentablemente te meten en un, ¿cómo se llama eso? Un sarcófago de yo no sé cuánto mide ni nada, te meten ahí y ya pasó todo realmente en la tierra. Y lo que vas a comenzar a ver ahora es el sufrimiento y la cosecha o la consecuencia de todo lo que viviste sin Dios. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que como Asaf podamos reconsiderar y entender, viniendo al templo, viniendo al lugar que Dios ha escogido para que su palabra sea expuesta. Ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios te va a hablar. Pero cuando en ese momento llegue, no ignores la voz de Dios. Guarda su palabra en tu corazón. Quiero leer Hebreos capítulo 1 y el capítulo 2. Hebreos 1. Gloria a Dios.
¿Quién vive, hermanos? Al nombre de Cristo. Hebreos capítulo 1 nos habla de el fundamento del Evangelio. Dice Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero también dice, en el versículo 10, dice, también dice: Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, dice la Biblia. Ellos perecerán, dice la palabra del Señor, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya. Todo lo que existe tiene su tiempo marcado por el Señor, dice la palabra de Dios. Y dice el capítulo 2, ahora nos habla a nosotros, dice el capítulo 2, en el versículo 1, dice: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y las cosas que hemos creído. Amén. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia dice que si retrocediere, no agradará a mi alma. También dice Hebreos 10, dice Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice la palabra de Dios: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios quiere que nos apoyemos en su palabra. Yo no sé por qué Dios insiste en mi corazón de hace algún tiempo en enfatizar este capítulo. No sé quién tiene la necesidad o quién está pensando o ha considerado el hecho de retroceder. Pero Dios te está diciendo hoy cuáles son las consecuencias de aquellos que retroceden. Y aunque tú retrocedas, y esperamos en Dios que tú hagas como Asaf, que Asaf entendió entrando en el templo. O sea, y si es en tu aposento, bueno, no ignore la palabra de Dios. Pero entiende que aún así, Dios te estará esperando como al hijo pródigo con los brazos abiertos. Y que cuando tú encuentres estorbo en tu vida para aquello a lo que tú piensas hacer, entiende que ese estorbo viene de parte de Dios. Viene de parte de un Padre que te ama. De parte de un Padre que quiere librarte de lo que dice la Biblia. Le sucederá a aquellos que procuran alcanzar. De manera que nosotros no somos como el mundo, porque no tenemos la mente del mundo, sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Y en todo lo que hagamos, y ese es un error que Dios me ha dado mi cocotazo, todo lo que nosotros hagamos y nos propongamos hacer, por favor, siempre pongámoslo en manos de Dios. Siempre pongámoslo en manos de Él. Ahora que pasamos por una situación de salud que ustedes saben, óyeme, Dios
me hizo entender cuánto yo soy necesitado de Él, cuánto yo lo necesito a Él. Aunque yo estaba rendido a sus pies y le dije, Señor, lo que tú hagas conmigo está bien hecho. Pero hasta que tú no estás en el momento, en la situación, no te das cuenta. Alguien dijo que es mejor, es más sabio uno aprender por las cosas ajenas, las experiencias ajenas, que por la propia experiencia, porque así te evita de pasar por eso. Pero a veces nosotros somos tan tercos que a pesar de que vemos la experiencia en la cabeza ajena, insistimos en tener esa experiencia. Dios te quiere evitar eso. Y si somos sabios y entendidos en la palabra de Dios, entonces no andaremos por eso, no andaremos por esos caminos, sino que en el momento que llegue el pensamiento, en ese mismo momento, Señor, perdóname, fortaléceme, ayúdame a confiar en ti, a creer en ti. La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Qué lindo es ella. Creyó en esperanza porque se le dio una palabra, dice la Biblia, pero él no vio nada. Simplemente le dijo, yo estaré contigo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él creyó y caminó. Y en contraesperanza, porque aún cuando él caminó, las cosas le fueron en contra. Fue casi a los 100 años que Dios le dio a su hijo. Y cuando se lo dio, le pide que se lo dé. Óigame, y aún así Abraham creyó en Dios. Y Dios quiere que nosotros creamos de esa manera. Que nuestro corazón cree en Él enteramente, con todas nuestras fuerzas. Que si las cosas no están yendo bien, Dios tiene la solución. Ahora, no es que nos quedemos sentados a esperar. Nos vamos a pedir la dirección de Dios, pero no caminemos sin Él. No hagamos las cosas sin decirle, Señor, está en tu mano, guíame, si no es tuyo, hámelo saber para yo dejar eso. Hable con Dios. Hay una anécdota de un hombre, y es real, que estando en el mundo, y en el mundo de los vicios y de las drogas y todo eso, llegó un momento en que él fue y atracó a la persona que le proveía y para la persona que él trabajaba, y se llevó unas pertenencias y lo andaba buscando para matarlo. Y él se tira en un lugar y dice, Señor, si tú me libras de esta, porque lo iban a matar, yo seré tuyo. ¿Cómo es que decía? ¿Sabes? Seré tuyo en la mañana. Guárdame en la noche y seré tuyo en la mañana. Guárdame ahora y mañana yo seré tuyo. ¿Sabe qué pasó? Dios lo guardó. ¿Qué le tocaba hacer? Dios fue fiel a su palabra, porque él se humilló en su corazón y Dios lo libró. Cuando iban llegando la gente, vino la policía, se turbaron y tuvieron que irse. Dios lo guardó. Ahora le tocaba a él cumplir su palabra. Y dice la historia que él llegó a ser pastor. O sea, Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Para terminar para ir concluyendo con este tema, en el versículo 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Este es el fin de aquellos que Asaf estaba considerando hacer lo mismo. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Somos tan torpes cuando pensamos así, como dice Asaf. Tan torpe era yo que no entendía la verdad, no entendía la palabra, no entendía
tu voluntad, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y también perfecta. Y si andamos en su voluntad, oiga, mi hermano, mire, no hay nada. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice Asaf, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti, un animal, literalmente, dice él. Con todo yo siempre estuve contigo, qué lindo. Que a pesar de todo, no dejó de pensar en Dios, no dejó de pensar en la palabra, no dejó de pensar en la palabra. O sea, la palabra, por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando guardamos nuestro corazón, de la manera que lo podemos guardar es si guardamos la palabra dentro de él. Porque va a llegar un momento y siempre vamos a necesitar de esa palabra. Pero más que nunca en ese momento de debilidad, esa palabra oportunamente va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu vida. Amén. Y dice la palabra, gloria a Dios, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Vamos a orar. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, pedirle perdón, o si alguien quiere aceptar a Cristo